mío, manera podamos ser, Dios mío, llenos de tu palabra, Dios mío. Amén. En tu nombre, Dios mío, presentamos todo lo que resta de esta reunión o estudio, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano Gaby de la Luz también hace una oración al Señor, pero presentando a nosotros, los que vamos a escuchar, para que el Señor abra nuestros oídos, de nuestro entendimiento, para que esa semilla crezca y dé fruto. Aleluya. Seguimos adorando, Señor, y de la misma manera, Dios mío, queremos presentarte a ti, Señor, esta reunión, Señor. Amén. Te rogamos, Dios mío, por todo lo que se vaya, Dios mío, a acontecer y a celebrar en esta tarde, Dios mío. Amén. Gracias, Dios mío, por esta preciosa iglesia, Señor. Gloria. La compraste, Dios mío, a precio de sangre. Amén. Gracias, Dios mío, por nuestro hermano Cata, Señor. Te rogamos que lo vengas utilizando en esta En tarde, el nombre Señor, de Jesús. como solamente tú sabes hacerlo, Dios mío. Gloria. Te rogamos, Dios mío, también que unjas nuestros oídos, Señor, Amén. que prepare nuestro corazón, Dios mío, para que la sensibilidad de tu palabra, Dios mío, crezca, produzca, Dios mío, fruto en nosotros. Gloria a Dios. Amén, A ti amén. te presentamos todas las cosas y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abraham, haces una oración, la última, presentando a la juventud de Avilés para que el Señor venga de alguna manera incentivándonos, enamorándonos más, aleluya, captivándonos. Gloria a tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aquí estamos, Dios mío. Qué bueno eres. Aquí estamos, Señor. Qué bueno eres. Te doy gracias, Dios mío, por estos momentos. Ayúdanos, Dios mío, a valorar este lugar Amén. y este proyecto, Dios mío, que ha empezado nuestro hermano Eleazar, Señor. Son palabras, Dios mío, sencillas, quizás, pero trae algo en nuestro corazón y es que tu palabra, Dios mío, venga, Dios mío, de una manera especial, aclarando nuestras ideas. Gloria a Padre. Dios. Te pido, Dios mío, esta petición de nuestro siervo, Dios mío, Eleazar. Te pido por la juventud, Dios mío, de Avilés. Dios mío, amén. Para que tu fuego, Dios mío, arda en nuestros corazones. Gloria a Dios. Te lo pido, por favor, Señor. Amén. Te pido, Dios mío, que tu palabra entre en nuestros corazones para que, Dios mío, como bien han dicho mi hermano Tini y nuestro hermano Gaby, queremos ser imagen tuya, Amén. Señor. Ayúdanos, Dios mío, a caminar, a producir el 100%, Dios mío. Te pido, Dios mío, que ese fuego arda en esta juventud, Padre, Gloria. porque te necesitamos, Señor. Amén. Nosotros no sabemos hacer las cosas, pero contigo, Dios mío, las cosas van a ir bien. Lo creemos. Te pido, Dios mío, que tú nos ayudes, Amén. porque necesitamos de tu presencia. Ayúdanos, Dios mío, a marcar diferencia en medio de este Gloria. mundo, Padre. Amén. Ayúdanos, Dios mío, a ser valientes, Padre, porque dependemos de ti, Dios mío. El enemigo, Dios mío, reprendemos toda obra diabólica en el nombre de Jesús. Amén. Todo plan satánico que se infiltre en medio de la juventud. Amén. Padre, necesitamos tu luz. Sí, Y hoy Padre. queremos que tu luz, Dios mío, brille en nuestro caminar. Y todo está en tus manos, en las benditas manos del Nazareno. Amén y amén. Amén. Sellamos estas tres oraciones con un amén. Amén. Amén y amén. Mirad, hermanos, de Dios son los tiempos y Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, porque Él es soberano. Amén. Y él pone, hace, quita y hace lo que a Él le da la gana, hermanos. Pero en este tiempo creo que necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. De una forma poderosa. Que no solo sea un adorno en nuestras casas, que sea algo esencial en nuestras vidas. Había una pregunta que hacía nuestro hermano Mateo y era: ¿cómo puedo acercarme más a Dios en mi vida diaria? Y nosotros le respondíamos diciendo: no solamente leyendo la Biblia, sino meditándola, amén, y teniéndola en nuestro corazón diariamente. Amén. Creo que la juventud hoy necesita la palabra de Dios. Amén. Y esta reunión ha sido algo hecho así de esta manera, pero quiero incentivar más a la juventud con la palabra. Si el Señor lo permite, en este tiempo vamos a estar abriendo la palabra, vamos a estar haciendo estudios y vamos a estar haciendo cosas referente a la juventud. Amén. Así que sin más, vamos a empezar esta reunión, respondiendo las preguntas. Está todo presentado en las manos del Señor.
Empezamos con una pregunta, una buena pregunta. Sí, estamos, ¿vale? Esta pregunta la hacía mi hermano Johnny. Y creo que va a ser de mucha bendición, ¿vale? La pregunta de mi hermano Johnny ¿es lo mismo las emociones que los sentimientos? Nos va a ayudar a muchos hermanos porque es maravilloso saber diferenciarlo. Entonces, mi hermano Cata va a empezar. Es lo mismo las emociones que los sentimientos. Adelante, Cata. Bueno, pues hoy es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar compartiendo en una reunión y contestando preguntas de la Biblia. La primera reunión fue de mucha bendición. He hecho falta al Jonah, porque la verdad que era como un punto de apoyo y entre los dos pues nos damos ideas. Claro que sí. Y lo que uno no llega pues otro alcanza, se suele decir, ¿no? Entonces voy a hacerlo de la mejor manera que sé, con mis limitaciones, pero espero que el Espíritu Santo me capacite y pueda responder de la mejor manera para vuestra edificación, ¿vale? Amén. Bueno, vuelvo a leer la pregunta de nuevo. ¿Es lo mismo las emociones que los sentimientos? Bueno, vamos a hacer una diferencia entre lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Bueno, yo he hecho, no se ve bien porque lo hago a lápiz, un esquema y he diferenciado lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Para empezar, voy a definir qué son las emociones. Pues mire, las emociones son breves. Eso es lo primero que tenemos que entender. Una emoción es algo que es muy breve. De manera que las emociones son intrínsecas dentro de nosotros, desde el nacimiento. Todo ser humano tiene emociones. Ahora, ¿qué emociones tiene todo ser humano? Pues mirad, tenemos sorpresa, tenemos sustos, tenemos alegría, tenemos repugnancia, tenemos tristeza, tenemos ira, pero de las cosas que he ido pronunciando podemos ver que son cosas que son muy aleatorias, muy breves. Nadie tiene repugnancia por toda la vida, ni nadie vive asustado toda la vida. Son cosas, sucesos momentáneos que suceden en momentos puntuales. Esos son las emociones. Bien. Pero otra cosa son los sentimientos. Y los sentimientos no son breves. Los sentimientos son de larga duración. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? Pues que unos son breves y otros son de larga duración. Explico. Para los sentimientos, para que haya sentimientos, tienen que estar generados por dos ambientes. Están generados por cosas o medios externos. ¿Y ahora qué puedo decir? Pues por dos cosas. Por las acciones y por las palabras se generan los sentimientos. Por las acciones y por las palabras. Bien, voy a ir diciendo cosas que vienen provocadas de los sentimientos. Número 1, la paz. La paz es algo que se genera en los sentimientos, no es algo que se genera en las emociones. Claro. Por ejemplo, un ejemplo que podemos ver, decir, vengo al culto, ¡ay, qué paz he recibido! Salgo para afuera y pierdo la paz. No ha sido de los sentimientos, ha recaído sobre las emociones. Muy bien. Es que hoy he tenido un culto bueno y salgo para afuera y vuelvo a ser el mismo. No ha caído en tus sentimientos, ha caído en tus emociones.
Y esa es la diferencia de un crecimiento cristiano y un crecimiento eventual. ¿De acuerdo? Bien, continúo. Sentimientos. Está la paz, pero una cosa es tener susto. Por ejemplo, como me está mirando Josué, a mí me da susto. Pero otra cosa es decir pánico, que no es lo mismo. Pánico es un estado en el cual hay personas que se disasocian del mundo en el que viven y viven en un mundo, por decirlo así, paralelo. Y viven en modo paranoia, como se suele decir. Viven en una mente disasociada, exacto, eso es como se dice. Y entonces, ¿cómo viven? En pánico. ¿De acuerdo? Tercero, el gozo. El gozo no es algo ficticio, no es algo eventual. El gozo es algo de larga duración. De manera que el fruto del Espíritu, uno de ellos es gozo. Sigo. La determinación. La determinación no es un sentimiento. Perdón, la determinación no es una emoción. La determinación es un sentimiento. Yo no determino hoy cambiar y mañana no. A eso se le llama emoción. Emoción es decir, hoy me convierto, me levanto, que me ponga las manos, repite conmigo, te acepto como el único y suficiente salvador de mi vida. Y el día siguiente ya no vuelvo al culto. Eso ha sido una emoción. No ha sido provocada por el convencimiento y el sentimiento que pone la palabra dentro de nuestro corazón. ¿Decimos amén? Amén. Sigo. Otro aspecto, que ya entraríamos en otro área, sería la ansiedad o la depresión. La ansiedad y la depresión no es una emoción, es un sentimiento. Y por eso, normalmente las ansiedades y las depresiones suelen ser de larga duración. Que, por otra parte, tengo que decir que un cristiano pase por depresión o por ansiedad no quiere decir que esté poseído. Todos somos susceptibles a tener ansiedad o depresión. ¿De acuerdo? Así es. Otro sentimiento que podemos hablar sería el odio. El odio, pero el odio llevado a su máximo exponente, al extremo. Decía Pablo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué estaba diciendo ese texto? Si te enfadas hoy, que no se ponga el sol, estaba diciendo, que no llegue al día siguiente. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pero hay un texto muy claro que Cristo nos deja en claro de que hay dos clases de odio. Y uno se llama, si no me equivoco, el orge y otro el tumos. Y el orge es como cuando tú coges un fuego, lo enciendes a hierba seca y ¿qué hace? Quema rápido. Eso sería el orge, que sería la ira pasajera. Por ejemplo, me has pisado un pie y dices, ¡ay, qué coraje, que me has hecho daño! ¿Verdad? Pero luego está el tumos. Que el tumos, en griego, es cuando encendías un fuego y parecía que estaba apagado, pero no estaba apagado. Debajo estaban las ascuas encendidas. Se mantenía. Eso es como cuando me pisas el pie y te digo, me has hecho daño en el pie, pero te vas para casa y sigues. Y este mala sombra me ha pisado el pie. Y se pasa al día siguiente y ahora me he levantado la uña del pie. Y al día siguiente y ahora ando cojo. Y al día siguiente y ahora me he hecho un esguince. Y vas amontonando. Que es un ejemplo absurdo, pero es para que lo vayamos en el bien. Y por último, ¿dónde radica la diferencia entre emociones y sentimientos? En la perseverancia. En la perseverancia. Un cristiano no vive de emociones. Olvídense. Un cristiano no viene al culto a sentir la presencia del Señor. Olvídese de eso. Olvídese de que un cristiano viene a recibir. Olvídese.
Un cristiano viene a servir y a someterse a lo que está escrito en su palabra. Y cuando tú te mantienes en esa línea de proyección, no vas a vivir por emociones, sino que vas a vivir por sentimientos. Y el Espíritu Santo te capacita, te ayuda, te conquista, te da crecimiento, te da carácter, te da continuidad y por último te da perseverancia. Pues yo creo que hasta aquí esta pregunta. Muy bien. Amén. Yo aquí es la única pregunta que puedo añadir algo. Sí me gustaría añadir, dentro de las emociones hay algo muy importante que son los estados de ánimo. Dentro de los estados de ánimo hay algo muy característico de nuestras reacciones. Según el estado de ánimo, así vas a reaccionar. Ahora, cuando tú reaccionas en un estado de ánimo y tienes una reacción incoherente, vendrán cosas que te pueden hacer daño. ¿Y de quién me acuerdo? De Esaú. Esaú fue a cazar y no halló, no pudo. Y cuando llega allí a la casa, ¿qué hizo? Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Qué pena, hermanos míos, que tras un estado de ánimo tomó una reacción que no era buena. Entonces, las emociones son muy importante controlarlas. Las emociones son muy importante saber regirlas bajo un carácter cristiano. Y tengo aquí algunos ejemplos de las emociones en la Biblia. Mirad, ejemplo. David expresa su tristeza en los salmos. En el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También podemos ver que hay alegría. El ejemplo es: la alegría se celebra como parte de la vida en la fe. Salmo 126, 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Como decía el Cata, ira. La ira puede ser emoción justificada, pero también puede conducir al pecado. Y como él ha dicho, airaos, pero no pequéis. El miedo también. El miedo puede ser natural, pero la fe puede ayudar a superarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los sentimientos en la Biblia. El amor. Ejemplo, el amor es fundamental en la enseñanza cristiana. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 19. Nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. Esperanza también es un sentimiento. La esperanza es un sentimiento de la confianza en Dios. Romanos 15, 13. Y Él, Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él ha dicho paz. La paz es un sentimiento que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4 y verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, fe. La fe es un sentimiento profundo que influye en la vida cristiana. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te invito, aleluya, y te aconsejo a que sepas gestionar tus emociones para que no tomes conclusiones precipitadas y que no influyan en tus sentimientos. Hasta aquí, hermanos míos. Siguiente pregunta. ¿Qué quieres? Seguimos al orden. Pues la siguiente pregunta es una pregunta muy interesante. Ponemos la pregunta. La pregunta es: ¿cómo se puede armonizar la soberanía de Dios con el libre albedrío humano? Adelante, Carlos. Bueno, esta pregunta me va a llevar más tiempo porque es una pregunta difícil, es muy difícil, ¿vale? Quiero que prestéis oído porque tengo bastante para compartir. Me voy a exceder en tiempo
porque tengo muchos apuntes, los cuales he ido apuntando a lo largo de meses que he estado indagando. Antes que Eleazar tuviera en el corazón de hacer estas reuniones, Dios me movía a estudiar estos asuntos, y Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Claro. A veces Dios mueve los hilos para capacitarnos, para dar una respuesta o para compartirlo en la iglesia, claro, en fin. Dice el Fernando ¿cómo se llama? De San Esteban de arriba, de Muros. Dice, voy a hacer una pregunta que es muy difícil de por demás. Pues esta es una pregunta difícil de por demás. Así que voy a intentar responderla, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo lograr que el libre albedrío y la soberanía de Dios vayan de la mano, verdad? Es muy difícil, muy difícil. Pero vamos a ver qué quiso hacer Dios, ¿vale? Y para ello voy a empezar de esta manera. Dice la Biblia lo siguiente. Dice, en el principio Dios, Génesis 1, dice, hubo un tiempo, si tiempo puede llamarse, cuando Dios, las tres personas de la Trinidad, en la unidad de su esencia habitaba solo. De manera que dice, en el principio, Dios. ¿Recordáis algo de esto? ¿Qué dije la última vez cuando yo decía en el principio? ¿Está bien dicho eso? No. ¿Cómo sería? En principio. En principio Dios. No en el principio, sino en principio Dios. Bien. Aún no había cielo, donde ahora particularmente muestra su gloria. ¿Porque dónde habitaba Dios? No lo sabemos. Decimos cielo, pero no sabemos ir al cielo, donde está ahora. Bueno, claro. No había tierra para que ocupara su atención, no había ángeles que le sirvieran, no había universo que sostuviese con la palabra de su poder, no existían los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines, no había dado existencia a Luzbel, es más, no existían los demonios, no había nada ni nadie, solamente estaba la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo e Espíritu Santo. Dios. Y esto no durante un día, ni un año, ni un mes, ni un siglo, sino durante toda la eternidad. Bien, ahora, durante toda la eternidad pasada, Dios estuvo completo, suficiente, satisfecho, estaba gozoso en sí mismo y no necesitando nada ni de nadie. ¿Por qué? Importante. Porque Él es soberano. Bien, y si de algún modo hubiera tenido necesidad de universo, de ángeles, de seres humanos, los hubiera creado o llamados a la existencia desde toda la eternidad. Pero Él, por su misericordia, por su amor infinito y por mostrar su gloria, hizo una creación. De manera que esto no lo hizo Dios por obligación, ni porque estuviera en coacción o porque necesitara alguna cosa por crear, no. Lo hizo por su beneplácito, porque tuvo benevolencia de hacerlo. Ahora, tengo que decir que todo lo que fue creado no fue producido por ningún agente externo, ni algo provocado que fuera fuera de sí. Más bien todo fue causado por medio de Él. Amén. Y para Él, para su gloria. Bien, Efesios 1:11 dice, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Por qué ha hecho todas las cosas? Según el designio de su voluntad. A Él le ha placido hacerlo. Bien, Él creó simplemente para manifestar su gloria, y no para manifestar su gloria, sino para su gloria. Manifestó su gloria y para su gloria. Bien, ¿qué dice Romanos 11:36? Dice, porque de Él, y por Él, y para Él,
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué dice este texto? Porque de Él nos habla del origen, para Él, por Él, de la fuente, y para Él son todas las cosas, nos habla del destino. De momento el texto nos habla del origen, de la fuente y el destino. Qué bien. ¿Quién fue? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas esas cosas que os he ido pronunciando vienen escritas en un libro que se llama Los atributos de Dios, que son de Arthur Pink. Por si alguno quiere leerlo, recomiendo ese libro, es muy bien. Bien. Ahora, vamos a seguir con lo que quiero ir desentrañando. Bien, hemos hablado de una eternidad donde no había nadie. ¿Quién estaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien. Pero, ahora es cuando empezamos. Y es que Dios en la eternidad decretó. ¿Y por qué decretó? Porque Él es soberano. ¿Quién puede decretar? El único rey soberano. ¿Quién es? Dios. Bien. ¿Qué son los decretos de Dios? Esa es una pregunta. Los decretos de Dios consisten en su plan o propósito por el cual ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir antes de la creación del mundo. Lo repito, ¿qué es el decreto de Dios? Consiste en su plan o propósito por el cual ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir antes de la fundación del mundo. Ahora bien, cuando estoy hablando de que Dios ha predeterminado, parece que estoy hablando de un determinismo cerrado, pero no es lo mismo predeterminar que determinar. Bien, voy a explicarlo, ¿vale? En breve lo explico. Entonces, es natural que Dios, quien controla todas las cosas, tenga un plan definitivo de acuerdo al cual Él obre no solamente en la creación, sino también en la providencia. De manera que Dios en la eternidad trazó un plan por medio de la creación, y en medio de esa creación Él iba a ejercer su providencia, de manera que Él iba a establecer unos secretos. ¿Decimos amén? Amén. Bien. Ahora, quiero que mediten en lo que voy a decir. Jeremías 9, 23, 24. Dice lo siguiente. Oseas 6, 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Segundo texto, Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Tercer aspecto, Daniel 11, 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto, el que subido de alabar, en entenderse y conocerme que yo soy Jehová. Amén. ¿Qué quiso hacer Dios en su decreto? Darse a conocer. Los textos que he leído reflejan una gran verdad, y es que Dios se ha manifestado y se ha revelado porque se ha querido dar a conocer. ¿Decimos amén? Amén. Ahora bien, ¿de qué manera se ha querido dar a conocer? Bien, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a entrar en los decretos de Dios, en la soberanía de Dios. La soberanía divina. La soberanía divina abarca dos estados, o dos vertientes. ¿Cuáles son? Primero, abarca la predeterminación. ¿Qué es la predeterminación? Pues es determinar o resolver con anticipación cualquier aspecto de toda índole. Lo repito. ¿Qué es predeterminar? Determinar o resolver con anticipación cualquier aspecto de toda índole. Pregunto, ¿Dios acaso en la eternidad no decretó que su Hijo tomara cuerpo humano? ¿Lo hizo? Amén.
¿No determinó por medio de profecías que el Hijo nacería en Belén? ¿Que sería vendido por Judas? Que así todas las profecías se fueron cumpliendo. Que iba a ser muerto de manera en la cruz, que iba a ser traspasado su costado, que iba a ser clavado de pies y manos. ¿Eso acaso no estaba predeterminado? ¿Estaba predeterminado? Sí. ¿Estaba predeterminado de que Dios levantaría una nación por medio de Abraham? ¿Estaba predeterminado? Sí, estaba predeterminado. ¿Estaba predeterminado la caída de Lucifer? Sí, estaba predeterminado. Claro que sí que estaba predeterminado. ¿Estaba predeterminada la caída de Adán y Eva? Sí, estaba predeterminado. Bien. Pero aún voy a decir más. ¿Estaba predeterminado el rapto? ¿Y la venida del anticristo? ¿Estaba predeterminado el milenio? ¿Estaba predeterminado el tribunal de Cristo? ¿Estaba predeterminado las bodas del Cordero? ¿Estaba predeterminado el gran trono blanco? Dios mío. ¿El lago de fuego? ¿Y la eternidad? ¿Estaba predeterminado? Sí, estaba predeterminado. Por lo tanto, ¿está mal hablar de la predeterminación de Dios? No, hermanos, Dios no es un Dios que tiene un plan B o juega al azar. Dios es un Dios que decreta las cosas de antemano. ¿Decimos amén? Amén. Ahora, dentro de la predeterminación hay un segundo aspecto que se llama preordenación. Y es que como Dios, he dicho, es un Dios que ordena todas las cosas. Ahora, ¿qué es preordenación? Preordenación es determinar y disponer todas las cosas desde la eternidad para que tengan su efecto en los tiempos que le pertenecen en su debido tiempo correspondiente. Dios no altera el tiempo. Lo repito. Dios no altera los tiempos. Qué bien. Y ahora, ¿puedes decirme un texto donde diga que Dios se somete a los tiempos? Galatas 4:4. Si cogemos nuestra Biblia y leemos en Galatas 4:4 un texto muy conocido, dice lo siguiente, mirad. Vamos a leerlo, ¿vale? ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pregunto, ¿respetó Dios el orden del tiempo? Sí respetó Dios el orden del tiempo. ¿Por qué? Porque aunque Dios es soberano y Él decretó, Él impuso algo que se llamaba tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no existía. El tiempo comenzó a existir en el momento en que Dios dijo, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Amén. Qué bueno. Qué bonito. Y desde ahí empezó a trazar y empezó a preordenar todas las cosas y todas las causas. Qué bien. Qué bueno. Bien. Continúo. ¿Vamos bien? Amén. Perfecto. Continúo. Bien. Ahora, dentro de la predeterminación y la preordenación hay otro aspecto que se llama los designios de Dios. ¿Qué son los designios de Dios? Los designios de Dios, los cuales son su pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad de sus hijos. ¿Por qué seguimos los designios de Dios? Porque es lo que Él ha preordenado o lo que Él tenía desde antes en su sola voluntad para que se cumpliese. Esos son los designios de Dios. Bien. Ahora, para entender los designios de Dios, tenemos que entenderlo bajo dos paradas o dos opciones. Uno se llama la voluntad secreta y otro se llama la voluntad revelada. Qué bonito. La voluntad secreta es la voluntad del decreto divino que está escondida en Dios
en Dios mismo y solo puede ser conocida por medio de los efectos o de los tiempos correspondientes en los cuales Dios los quiera revelar. Os voy a decir una voluntad secreta, el rapto. Claro. ¿Alguien me puede decir aquí cuándo es el rapto? Nadie. ¿O cuándo se va a manifestar el anticristo? Nadie. Por lo tanto, dentro de los designios de Dios hay una voluntad secreta que solo Dios sabe. Pero dentro de los designios de Dios hay una que se llama voluntad revelada. Amén. ¿Y cuál es la voluntad revelada? La voluntad revelada es la voluntad de Dios que ha plasmado dentro de la Biblia, dentro de sus mandamientos, dentro de sus preceptos, dentro de su voluntad, dentro del Evangelio. Por lo tanto, Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas... Amén. ¿Os dais cuenta? Aquí vemos los dos aspectos. Voluntad secreta, voluntad revelada. Repito, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Bien. Vamos ahora a ahondar dentro del decreto de Dios. Y me gustaría saltarme muchas cosas porque es que si no echamos aquí esta mañana. Tranquilo, tranquilo. Bien. Vamos a adentrarnos primeramente. ¿Por qué Dios es soberano? Claro. Claro que sí. Tenemos que responder a eso. ¿Por qué decimos que Dios es soberano? ¿Dónde colocamos la soberanía de Dios? Pues la colocamos dentro de ¿dónde? De sus atributos. Dentro de los atributos de sus hijos. Bueno, voy a hacer algo rápido, ¿vale? Dentro de Dios existen atributos incomunicables y atributos comunicables. Los incomunicables son los que les corresponden a Él. Los comunicables son los que ha compartido con la humanidad. Bien. Dentro de los incomunicables entraría la independencia, inmutabilidad, eternidad, omnipresencia y simplicidad de Dios, que abarcan tres aspectos. Que abarcan la autoexistencia. ¿Por qué? Nosotros no podemos autoexistir. Claro. Dos, autosuficiencia. Nosotros no somos suficientes, nosotros somos limitados. Tercer aspecto, aseidad. ¿Qué es la aseidad? La aseidad es que Dios tiene vida en sí mismo. Perdón, lo voy a explicar de otra manera. La vida es vida porque Dios existe. Qué bonito. De manera que dice la Biblia, en Él estaba la vida. Fuentes de vida y todo vida. ¿Lo entendemos? Ahora el texto tiene más sentido. Dice, en Él estaba la vida. No dice, y Dios estaba en la vida. No, no, no. El texto dice, en Él estaba la vida. Bien, luego están los atributos incomunicables. Los atributos comunicables son los que describen el ser de Dios. ¿Qué describen el ser de Dios? Dos aspectos, la espiritualidad y la indivisibilidad, que no es divisible. Cuando habla de espiritualidad, nos habla de que Dios es un Dios que se forja en su naturaleza o condición de espiritualidad. De manera que Dios es santo. Amén. ¿Por qué santo? Porque dentro de su naturaleza ejerce la santidad. ¿Por qué es amor? Porque dentro de su naturaleza abarca el amor. ¿Lo entendemos? Amén. Bien. Ahora, Dios es indivisible. No admite división. ¿Por qué? Porque su sustancia no es divisible. Por eso hablo de la simplicidad de Dios. Amén. Es decir, tanto el amor, como la bondad, como la soberanía, como la misericordia, es todo uno. No se divide. Dios no tiene más amor que misericordia, que bondad. No, no. Dios es uno en esencia. Amén. ¿Entendido? Amén. Bien, sigo. Dentro de los atributos están los atributos mentales de Dios. ¿Y cuáles son los atributos mentales? La omnisciencia, la sabiduría,
y la veracidad, la fidelidad. Luego estarían los atributos morales o de acción, que son la bondad, el amor, la misericordia, que entraría la gracia, la paciencia, la longanimidad, la santidad, la paz, la rectitud y la ira. Luego están los atributos de propósito, que son la voluntad, la libertad y la soberanía. Aquí entrarían los atributos de propósito. Y por último, atributos que lo describen, que serían perfección, bendición, belleza y gloria. Aleluya. ¿Decimos amén? Amén. Bueno. Ahora, después de deciros todo esto, hay algo que el ser de Dios se manifiesta en su sabiduría y en su soberanía en algo que en teología se denomina conocimiento necesario. ¿Y qué es el conocimiento necesario de Dios? Bien. Bueno, dentro del conocimiento necesario de Dios incluye todas las causas posibles, con todos sus resultados. Pero conocimiento necesario nos está hablando que Dios necesariamente, en todos los aspectos, tiene que ejercer todo esto, inmutablemente, infinitamente y eternamente. Por lo tanto, si Dios no ejerciera uno de estos, inmutablemente, infinitamente o eternamente, no sería Dios. ¿De acuerdo? Aleluya. ¿Decimos amén? Amén. Voy a responder a una pregunta rápida. ¿Vale? ¿Podría Jesús pecar? Podría. No, ¿por qué no podría pecar? Porque Dios alteraría el orden de sus atributos. Dejaría de ser Dios. Qué bueno. ¿Decimos amén? Amén. Bien. Qué bueno. Ahora, este conocimiento, bien, de Dios necesario, proporciona el material para establecer su infalible decreto. ¿Dios se equivoca? ¿Dios aprende? ¿Dios tiene que esperar una respuesta? ¿Dios tiene que esperar a que lo aceptes? Dios mío. ¿Acaso Dios no va a conocer a los que van a ser salvos y los que van a ser condenados? ¿Lo conoce Dios? ¿O tiene que esperar la respuesta? Dios habita en la eternidad. Amén. Hubo una herejía que surgió en el siglo XVI, que se llamaba, de hecho fue sacada por los jesuitas, se llamaba ciencia media. ¿Y qué decía la ciencia media? La ciencia media nos estaba diciendo que Dios tenía que esperar resoluciones. Es decir, si el Josué compra un cupón, iba a ser rico, pero si no lo compra, seguiría siendo pobre. Y Dios tendría que esperar a ver si Josué decidiese si lo iba a comprar o no lo iba a comprar. Y así hay muchos en nuestras iglesias que se piensan que uno tiene que venir aquí y dar la respuesta porque Dios está esperando para saber si va a ser salvo o no va a ser salvo. No, hermanos. Dentro del orden cronológico, sí. Dentro del área del conocimiento de su omnisciencia, no. ¿Decimos amén? Amén. No sé si me estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Perfectamente. Bien. Ahora, el decreto de Dios, voy a decir esto, ¿vale? Es consecutivamente el fundamento de su libre conocimiento. Lo repito, el decreto de Dios es consecutivamente el fundamento de su libre conocimiento. ¿Qué hombre le impuso a Dios que hubiera un rapto? ¿Quién? Nadie. ¿O qué hombre le impuso de que Cristo tenía que morir? Nadie. ¿O qué hombre le impuso a Dios de que tenía que derramarse la sangre de Cristo en propiciación de nuestros pecados? ¿Quién?
Nadie. Entonces fue algo que fue libremente por el designio y el decreto de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Bien. De manera, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su gloria todo lo que sucede. Lo repito, Dios ha preordenado todo lo que sucede. Bien, pero ahora parece ser que me estoy metiendo en un callejón sin salida, porque parece que me desvío del tema, ¿no? Hay una segunda pregunta, que es el libre albedrío, ¿verdad? ¿Cómo actúa el libre albedrío en este decreto, verdad? Bueno, darme tiempo para responder, ¿vale? Amén, amén. Y ahora dice la Biblia lo siguiente, mirad, dice un texto lo siguiente, en Reina Valera 1960, mirad. Dice, en Job 23, 13 y 14. Dice lo siguiente, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y ahora dice lo siguiente en la nueva traducción viviente, dice, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que él quiere hacer, lo hace. Por tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero él es único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay en él. Ahora, ¿quién hará cambiar lo que Dios ha determinado? Voy a aplicaros algo que es lo más que el hombre pueda tener miedo en esta tierra. ¿Quién determina el día de nuestra existencia? ¿Y acaso puedes añadir un día más de existencia en la tierra? ¿Acaso tú le diste el permiso a Dios para nacer? ¿O Dios te dijo, ¿quieres nacer? Qué bueno, importante. Ni el nacer, ni el morir nos corresponden. ¿Por qué? Porque es algo que ha decretado Él. Amén. Qué bien. ¿Decimos amén? Amén. Bien. Voy a saltarme esto. Entonces, vamos a ir a lo que vamos, ¿vale? Ahora es cuando voy a responder la pregunta. Gloria a Dios. Qué bueno. Entonces, si respondemos a esta pregunta, yo me gusta responderla mirando siempre confesiones o lo que dijeron autores el tiempo pasado. Bien, yo me apoyo mucho en la Confesión de Fe de Westminster, del 1647. En el capítulo 3 nos habla, en el capítulo 3 lo siguiente, mirad. Dice, el decreto eterno de Dios. Y ahora dice lo siguiente, mirad, dice, Dios, desde la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su propia voluntad, ordenó, libre e inmutablemente, toda cosa que sucede. ¿Quién ordenó todas las cosas? Decidlo. Dios. ¿Quién? Bien. ¿Libre? ¿Alguien lo obligó a hacer las cosas como son? Nadie. ¿Van a cambiar las cosas como son? ¿Podemos cambiar nosotros las cosas de como son? No. No. ¿Por qué? Porque ¿quién de aquí puede impedir el rapto? ¿Quién de aquí puede impedir que venga el anticristo? ¿Puedes impedirlo tú, Julio? ¿A que no? ¿Quién puede impedir que se celebre la boda del Cordero? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que Él ha establecido inmutablemente.
Por lo tanto, hay un texto que está sacado de contexto. Tengo muy mala memoria para decir los textos. Como es, porque Él cumplirá su propósito en mí, Él acabará toda la obra, algo así. Sí. Parafraseando. Bien. Ese texto lo cogen los calvinistas para decir que Dios desde la eternidad tenía un plan con el hombre selecto y que Él iba a empezar y a comenzar y a acabar la obra. Pero ese texto tenemos que decir que es errado, está mal interpretado. Ese texto no se refiere al hombre, ese texto se está concerniendo con la obra, con la Iglesia de aquel tiempo. ¿Captáis la idea? No está hablando con un hombre, está hablando con la obra de la Iglesia. Es decir, Dios desde la eternidad decretó de que Él iba a comenzar una obra en la Iglesia y que la iba a acabar en la Iglesia. Eso es lo que había determinado Dios en aquel tiempo, en aquel texto, para que lo podamos entender, ¿vale? Bien. Ahora, sigo. Dice lo siguiente: Dios desde la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente toda cosa que sucede. La Biblia dice, Efesios 1:11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿quién puede alterar el consejo de Dios? ¿O el plan de Dios fijado? Nadie. ¿Por qué? Porque dice ahora, porque interpuso juramento. Hebreos 6:17. Juró por sí mismo. Bien. Ahora voy a continuar, ¿vale? Ahora es donde entramos a profundizar. Y dice lo siguiente. Sin embargo, de tal manera, Dios no es el autor del pecado. Vamos a ver. Qué bueno. Dios no ha decretado todas las acciones, todas las cosas. ¿Cómo es que Dios no es el autor del pecado? Así es. Qué bueno. Tenemos que dar respuesta a esto, ¿verdad? Claro. Primera de Juan 1:5 dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué bueno. Este mensaje es el que hemos oído de él, Juan 1:5. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, he leído dos apartados de la confesión. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí. Bien. He empezado diciendo que Dios desde la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Bien. Segundo, sin embargo, de tal manera, Dios no es el autor del pecado. Tercero, y es cuando entramos, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni a la libertad, ni a la contingencia de las causas segundas. No son quitadas, sino más bien las establece. Voy a explicar esto. Es decir, ¿Dios fuerza la voluntad de las criaturas? No fuerza la voluntad de las criaturas. ¿Dios altera el orden de los sucesos de la vida? Que esos son las causas contingentes. ¿Dios altera el orden de la vida? Josué. No, Dios respeta el orden de la vida. Dios respeta tus decisiones. Increíble. Repito, Dios respeta tus decisiones. Amén. Bien, de manera que Dios puso sobre todo hombre algo que se denomina libre albedrío. Amén. Ahora bien, tengo que ser justo. El libre albedrío, en sí esa palabra, no existe. Es un término filosófico, sacado por los hombres griegos de aquella época. ¿Cuál es la palabra que se comunica mejor
para explicar este asunto. Se comunica con el término de voluntad. Dios puso voluntad en el ser humano. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la pregunta, vuelven a leer y vamos a ir respondiendo, ¿vale? ¿Cómo se puede armonizar la soberanía de Dios con el libre albedrío humano? Bueno, vamos a unir estos dos asuntos, ¿verdad? Pero yo no lo voy a unir con términos filosóficos. Vamos a la Biblia, que es lo interesante, ¿verdad? Claro. Bien, yo os voy a decir sucesos y cómo operó la soberanía de Dios, el decreto de Dios, y cómo actuó el libre albedrío de los hombres. Qué bien. Y cómo los dos fueron de la mano. ¿Qué os parece? Qué bien. Qué bueno. Mirad, un texto. Dice, a este, Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿quién determinó que fuera entregado el Hijo de Dios? El Padre. Amén. Pero ahora, ¿quién actuó en su libre albedrío? Los hombres. Porque el texto dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién lo prendió? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo crucificó? ¿Dios Padre? No, fue el libre albedrío de los hombres. Y las causas contingentes y libre albedrío de los hombres se fusionaron con la soberanía de Dios y actuaron conjuntamente dentro de los parámetros del designio de Dios. Amén. Otro texto. Mirad este texto, este es tremendo. Dice, Hechos 4, 27 y 28. ¿Qué dice? Mas os digo que, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo ungido, Jesús. Dice, ¿a quién ungiste? ¿Quién ungió? ¿Quién ungió? Dios Padre, ¿no? ¿Quién ungió? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba actuando? La Trinidad. ¿Qué dice Eleazar? Dice, ¿a quién ungiste? Y ahora dice, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado que sucediese. Ahora, ¿quién mató? ¿Quién lo crucificó? Dice, ¿quién lo vendió? Dice, mirad, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. 4 voluntades diferentes. Qué bien. Así es. Qué bien. 4 causas contingentes diferentes. Si vamos a la Biblia, Jesús fue llevado donde Herodes, Herodes lo mandó donde Pilato, Pilato lo ofreció a los judíos lo rechazaron y fue crucificado por los gentiles, que fueron los romanos. Qué bien. Pero dentro de estos 4 causas contingentes, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediese. Qué bueno. Qué bueno. Increíble. Entonces, ¿actúa el hombre con su libre albedrío y respeta a Dios las decisiones? Sí. ¿Pero todo va conducido al propósito de Dios? Sí. Increíble. Qué bueno. Es decir, Dios es tan soberano que no tiene que determinar. Porque aunque Dios no determine y respete tu decisión, se cumple su propósito. Qué Bueno. Es más grande el Dios soberano que tienen los arminianos que el calvinista. Porque el calvinista tiene que tener un Dios que determina. Y el arminiano deja al hombre libre y todavía Dios determina. Y no defiendo el arminianismo ni el calvinismo. No me he hecho ni por una causa ni por otra. Pero os tengo que decir, es más grande el Dios arminiano que el Dios calvinista. Porque fuerza la voluntad del hombre. Bien. Ahora, para concluir,
¿Qué es libre albedrío, verdad? Bien. Vamos al capítulo, creo que es el capítulo 9. Y dice lo siguiente. Dice, Dios ha dotado a la voluntad de aquella libertad natural que no es forzada ni en ninguna necesidad absoluta de la naturaleza determinada al bien o al mal. ¿Dios fuerza la voluntad del hombre? ¿Dios inclina la voluntad del hombre al bien o al mal? No. Porque si así fuera, os diré, que ahora os voy a explicar lo siguiente, ¿vale? El hombre por su caída, en su estado de pecado, ha perdido totalmente toda la habilidad de la voluntad para hacer un bien espiritual que le acompañe para ser salvo. Y es ahí donde el hombre no tiene libre albedrío. ¿Dios respeta nuestras decisiones? Es decir, Sí. ahora, ¿el hombre por iniciativa puede ir a Dios? No. No. ¿Por qué no puede por iniciativa ir a Dios? Porque el hombre, a consecuencia del pecado, de la transgresión de Adán, el hombre quedó en un estado de depravación total. De manera que toda la voluntad que tiene el hombre, todos sus sentimientos, todos sus afectos, todas sus emociones, es escoger el pecado y no ir en dirección hacia la santidad. ¿Decimos amén? Amén. Bien. De manera que todas las decisiones que tomo están determinadas por algo. ¿Y qué es el algo? Hay una razón. Los deseos, las inclinaciones y las predisposiciones. Pero ¿quién gobierna mis deseos, mis inclinaciones o mis predisposiciones? El pecado. Bien. Si dijéramos que somos los que gobernamos auténticamente, decidimos por sí en todo aspecto e inclusive para salvación, estaríamos dando la mano a Pelagio, un monje del siglo III que decía que el hombre no nace en pecado, que no necesita la gracia de Dios y que puede acercarse a Dios cuando quiera y como quiera. Pero no estamos de acuerdo con Pelagio. Estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia. Amén. Y es que necesitamos que la gracia de Dios actúe sobre nosotros. Amén, amén. Que la palabra de Dios actúe sobre nosotros, que ejerza el conocimiento para que despertamos un nuevo deseo, una nueva inclinación y una nueva predisposición. Con esto concluyo. ¿Cómo actúa el libre albedrío en mi decisión por Cristo? Qué bueno. ¿Cómo actúa? No existe ninguna posibilidad. Qué bueno. No existe ninguna posibilidad. ¿Puede un hombre que nunca ha escuchado de Dios acercarse a Dios para salvación? Sí, ¿Sí? yo creo que sí. No. ¿Por qué? Porque la fe viene por él y el oír. La palabra. Amén. Es necesaria la palabra. Si no hay predicación. No debemos confundir la intuición que Dios ha depositado sobre el ser humano, que se llama semilla de la religión, que todo lo tienen, que saben que hay un Dios, Así es. pero que sepan que hay un Dios, eso no quiere decir que tengan conocimiento salvífico. Así es. Claro. ¿Por qué? Porque para tener conocimiento salvífico se necesita la predicación del Evangelio. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Yo creo que la pregunta está respondida. Damos un aplauso al Señor. Josué, ¿qué te está pareciendo? Estoy disfrutando. 45 minutos respondiendo. ¿Cuánto está? 45. Sí, señor. ¿Dónde vas a hacer? Una predicación. Increíble, Cacha, de verdad. Y se ha dejado 4 folios. Impresionante. ¿Qué te está pareciendo, Jairo? Maravillosa, maravillosa.
Sin salirte de la pregunta, Cata, y sin desviarte mucho, hay algo que se está moviendo mucho ahora y que se está hablando acerca del carácter de Dios, que hablan que, basado en la simplicidad, que no puede haber mezclas ni composiciones. Bueno, se está hablando mucho ahora que, por así decirlo, uno de sus atributos más grandes, o que está por encima de todos, es la santidad. Porque en la Biblia hay un texto que se dice que había unos serafines que decían santo, santo, santo. ¿Qué nos dices acerca de este pensamiento que se está levantando ahora? Si trazamos, como bien explicado, el modo de atributo de Dios, tenemos que tener claro y ser concisos que Dios es indivisible. Y el que hace esas preguntas es porque no conoce los atributos de Dios. Qué bueno. ¿Puede dejar Dios de practicar la santidad? ¿O puede tener Dios acepción de personas? ¿Qué pensáis? Que tampoco. No, porque actuaría injusticia y Dios es justo. Claro. ¿Puede Dios tener más amor por unos que por otros? No. Y eso de que diga que Él es santo, 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 es cierto, porque es el único atributo que se repite por 3 veces, que es en el libro de Isaías, capítulo 6. Pero es diferente. Que diga que Dios es santo, 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 Una adoración. debemos entender qué aplica a la palabra santo. ¿Y a qué se refiere el contexto? Isaías había llegado donde él. Qué bueno. E Isaías lo que estaba diciendo, Señor, yo no soy digno de estar delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque se veía inmundo, se veía sucio. Y le dijo, pasa este carbón por tus labios. Bien. Ahora, un principio muy importante que quiero que entendáis, ¿vale? Para entender los atributos de Dios, recordad lo que os voy a decir, ¿eh? Que es como yo interpreto la Biblia, ¿vale? El atributo por antonomasia de Dios, en todo caso, sería la inmutabilidad. ¿Por qué? Porque aunque Dios fuera santo, ¿cuánto duraría su santidad? Y aunque tuviera amor, ¿cuánto duraría su amor? Y aunque tuviera decretos, ¿cuánto duraría su decreto? Por lo tanto, ¿qué actúa en Dios? La inmutabilidad. Por lo tanto, ¿cómo se definiría Dios en su nombre? Como dice, yo soy el que soy. Es decir, yo soy inmutable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando vengan preguntas esas que quieran poner un atributo por encima de otro, les recomiendo que estudien los atributos de Dios. Así es. Dios es indivisible. Qué bien. Qué bonito. Qué bien. Qué bonito. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Creo que está siendo mucha bendición. Vamos a este, contestamos a este y ya está. Venga. ¿Quieren hacer algo, decir algo? Sí, te da el dinero el arroz. Luego, ¿verdad? Luego, sí, venga. Sí, luego Con 50 euros. Tienes que picarle en el que está ahí allí, ¿vale? Que te vea. venga. Al Dios soberano y el libre albedrío, creo que el mejor tema es ver la pregunta. La siguiente pregunta es, el Jairo decía
cuál es el orden y el plan de salvación. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, voy a intentar explicar esta pregunta con la mayor brevedad que pueda, ¿vale? Voy a intentar no estar 45 minutos. Bien. Biblia, siempre Biblia. Y después de leer la Biblia, de nuevo abrir la Biblia y volver a leer la Biblia. Sola Escritura, es lo mejor. Os recomiendo sola Escritura. Lo mejor. Bien. Hablando de decretos, vamos a empezar por ahí. ¿Qué os parece? ¿Qué dijo Dios a la eternidad? Bueno, pues vamos a Efesios 1:8. Dice lo siguiente. Vamos a coger la Biblia, hablando de Biblia. La pena es que no tengáis Biblia. Me encanta escuchar el ruido de las hojas. Dice lo siguiente. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora dice lo siguiente: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Empiezo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ahora dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Decimos amén? Amén. Hay aquí una palabra. ¿Cuál es? Misterio de su voluntad. Esa palabra parece profunda, ¿verdad? ¿Qué era el misterio de su voluntad? Pues mirad, si leemos la Biblia en Romanos 15:4, dice lo siguiente. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Lo repito. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación en las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué nos habla? Se habían escrito ciertas cosas. Continúo. Dice, vamos a Romanos 16:25. ¿Qué dice ahora? Dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, que es según la revelación del misterio. Había un misterio en Dios. Dios nos quiso revelar un misterio de su voluntad. ¿Y cuál era el misterio? Romanos 16, 25 y 26 dice lo siguiente. Dice: según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos. Una incógnita, ¿verdad? ¿Qué misterio oculto tenía Dios desde los tiempos eternos? Dice: pero se ha manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Entonces Dios en la eternidad tenía algo secreto, que lo quiso revelar en el tiempo. ¿Dónde lo reveló? En las Escrituras, por medio de los profetas. ¿El qué quiso revelar?
quiso revelar su voluntad, ¿para qué? Sea dada a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. ¿Cuántos pueden obedecer la fe? Todas las gentes. Romanos 16, 26. ¿Qué más os digo? Juan 20, 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Revelarse y revelar el plan de salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Bien. El otro día estuve explicando la predestinación, ¿verdad? Bien. Voy a ir muy rápido. ¿Cómo sería el plan de Dios? Pues el plan de Dios abarcaría la elección, el llamado, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación y glorificación. Bien, ¿qué es elección? Elección es que Dios escoge a personas para que sean salvas, pero no por determinación, sino por medio de Cristo. Lo repito. ¿Cómo son salvas las gentes? Por medio de Cristo. Es que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bien, segundo, llamado. Bien, aquí me voy a parar un poquito, ¿vale? Os voy a explicar cómo es el llamado, ¿vale? Voy a ir muy rápido, no me voy a entretener para no robar tiempo. Y quiero bendeciros esta hora. Mirad. Mirad lo que dice la palabra del Señor. Mirad. ¿Cuál es la secuencia de la salvación? Para llegar a ser salvos hay dos aspectos. Hay un llamamiento externo y un llamamiento interno. ¿Para quién es el llamamiento externo? Jairo, ¿para quién? Para todos. Para todos. Bien. El llamamiento externo es la proclamación pública del Evangelio, la cual se extiende a todos los que lo escuchan, sin excepción alguna. Para que la proclamación del Evangelio sea genuina, debe abarcar ciertos requisitos. Ahora, cada uno de nosotros tenemos derecho para ejercer y proclamar y hacer este llamamiento. Mateo, Jesús, Tim, Gaby, todos podemos salir a la calle y hacer un llamamiento externo. Pero para que ese llamamiento externo sea genuino, tiene que tener ciertos requisitos. Primero, debe tener información. 2, persuasión. 3, invitación. 4, debe tener promesa. Lo repito. Información, persuasión, invitación y promesa. ¿Y de qué hablamos de información? Información, debe haber un conocimiento de Cristo acerca de su persona y acerca de su obra. Tú no puedes ir al mundo y hacer un llamamiento y decir Dios te ama y se acabó. Claro. Tú tienes que ir al mundo y decirle lo que Dios ha hecho por ti. Claro. Segundo, debe haber persuasión. ¿Y cómo es la persuasión? La persuasión no viene de nuestra retórica, ni de nuestro conocimiento. La persuasión viene por medio de la palabra de Dios. ¿Quién ejerce la persuasión? La palabra. No nosotros, la palabra. Por eso cuando nosotros evangelizamos y hacemos el llamamiento, no procede de nosotros que uno se arrepienta, procede del Espíritu Santo, que ejerce su palabra sobre nosotros. Tercero, debe haber una invitación, que es decir, que debe haber una apropiación personal de lo que se extiende en ese llamamiento. Y cuarto, debe haber una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es creer con toda seguridad de que lo que estamos informando se cumple. ¿Decimos amén? Amén. Ahora,
Ese es el llamamiento externo. Pero hay un llamamiento interno. Y he dicho antes que en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Después del llamamiento externo hay un llamamiento interno. Los calvinistas lo llaman llamamiento eficaz. Bien, ¿qué es el llamamiento interno? El llamamiento interno es la persuasión que efectúa el Espíritu Santo en todas las personas que escuchan el Evangelio. Todas. Todas son persuadidas al escuchar el Evangelio. Bien. Ahora, tengo que hacer un inciso y explicar esto, ¿verdad? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo actúa y persuade y la gente no quiere? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para este llamamiento interno, nosotros somos pasivos, somos agentes pasivos. ¿Por qué? Porque somos colaboradores. Simplemente lanzamos el mensaje, lanzamos la oferta, pero quien hace y actúa no somos nosotros, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Decimos amén? Amén. Por lo tanto, el Padre atrae, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. ¿Quién nos atrae? El Padre. ¿Quién, hermanos, nos redime? ¿Quién hace el pago del precio? El Hijo. ¿Quién aplica todos esos beneficios? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién actúa o quién está presente dentro del plan de salvación individual de cada ser humano? La Santa Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Amén. Por lo tanto, la persuasión es la obra del Espíritu Santo de Dios, por lo cual, Él, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo llega, lo primero que hace es, nos convence de nuestros pecados, nos convence de nuestras miserias, ilumina nuestras mentes con el conocimiento de Cristo, renueva nuestra voluntad, de tal manera que nos pone en capacidad de aceptar a Cristo, el cual ha sido ofrecido gratuitamente por medio del Evangelio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Persuade, convence, ilumina, renueva y nos pone en capacidad. ¿Y dónde afecta? A nuestro libre albedrío. Como bien he dicho, uno en su libre albedrío no es capaz de acercarse a Dios, pero cuando llega el Espíritu Santo sobre el hombre, ¿qué hace? Lo persuade, lo convence, lo ilumina, lo renueva y nos predispone para poder abrazarlo. ¿Decimos amén? Amén. De manera que Pablo dice lo siguiente, Hechos 26, 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué es lo que primero que hace Dios? Disipar la ceguera que había dentro del ser humano. ¿Por qué había ceguera? ¿Quién había cegado el entendimiento? Satanás. Segunda de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, el cual es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué es importante predicar el evangelio? Porque es la única manera donde se disipan las tinieblas. Amén. Porque es la única manera donde se iluminan las mentes. Porque es la única manera donde se persuade al ser humano. Porque es la única manera donde se convence y se predispone para aceptar a Cristo. Claro. ¿Decimos amén? Amén. Ahora, después de decir eso, hay dos cosas importantes.
Y es que el hombre tiene capacidad de aceptar y tiene capacidad de rechazar. ¿Dios fuerza la voluntad del hombre para que lo acepte? No. ¿Dios fuerza la voluntad del hombre para que lo rechace? Tampoco. Aleluya. Entonces, ¿cómo un hombre es capaz de aceptar a Dios? Sencillamente, lo acepta muy libremente. ¿Sabe por qué lo acepta? Lo acepta convencido, persuadido, convencido, por convencimiento. Es la palabra la que actúa dentro del corazón del hombre, y el hombre no es forzado, el hombre es predispuesto. Por eso es muy importante el entender el libre albedrío dentro del ser humano. El hombre puede aceptar y el hombre puede rechazar. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Si un hombre acepta, ¿qué acontece? ¿Qué es lo primero que acontece? ¿Nacimiento? Nuevo nacimiento. Es lo primero que acontece. Ahora, yo cuando digo nuevo nacimiento, es una obra en la cual no participa el hombre. Amén. ¿Actúa el hombre en el nuevo nacimiento? No. ¿Es un acto o una obra soberana de Dios? Sí. Todo aquel que te diga, yo he nacido de nuevo porque lo he aceptado. No, señor. No es correcto. ¿Por qué? Porque Dios no se inclina a nuestra aceptación. Lo repito. Dios no se va a inclinar a nuestra aceptación, sino se va a inclinar a dos aspectos, que es lo que voy a explicar. Dios se inclinará cuando tú tengas arrepentimiento y fe. Lo repito. ¿Cómo uno nace de nuevo? Y lo que estoy diciendo es todo instantáneo. Es decir, yo lo estoy haciendo escalonado, pero puede ser de una manera, puede ser de otra, Claro. pero yo lo explico como lo entiendo. ¿Vale, hermanos? Hay unos que dicen que primeramente se nace de nuevo, porque la Escritura dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de ahí se agarran a que uno nace de nuevo, y como ha nacido de nuevo despierta y puede tener arrepentimiento. Y otros dicen que no, que primeramente uno no puede nacer de nuevo estando sin haber doblegado su voluntad, sin haber depositado la fe. Por lo tanto, yo me inclino más al pensamiento, o soy más objetivo, cada uno es libre de opinar en este aspecto. Creo que es instantáneo. No voy a decir, primero es la fe y luego el nacimiento, o primero es el nacimiento y luego la fe. No, hermanos, no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque el viento sopla donde quiere y nadie oye su sonido y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuándo hemos nacido de nuevo? ¿Alguien me lo puede decir? No lo sabemos, hermanos. Pero sí sé que en el momento que el Espíritu Santo aplicó sobre mi vida, yo obré en consecuencia y me predispuse en consecuencia. ¿Qué aconteció? Que pude ejercer arrepentimiento y fe. ¿Decimos amén? Amén. Bien. Vamos como vamos, ¿vale? Elección, llamamiento, regeneración, conversión, que es lo que es fe y arrepentimiento, y ahora justificación. ¿Qué es la justificación? ¿No? Hemos nacido de nuevo. ¿Y qué pasa cuando nacemos de nuevo? ¿Cuál es el próximo acontecimiento? Bien. Para llegar aquí, debemos de entender que hay algo que nunca se explica.
Y no entiendo por qué. Siempre se dice, nacemos de nuevo, somos justificados, somos adoptados, ¿verdad? Pero cuando somos nacidos de nuevo, somos justificados, somos adoptados, ¿y qué es? Todo instantáneo. Todo es instantáneo, ¿verdad? Pero ¿qué acontece cuando llegamos a estos tres procesos? Hay algo que se llama bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Hay quien se cree que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pues no, el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Bien. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Lo voy a explicar, ¿vale? Que es muy importante. Quiero que se os abra el conocimiento y que lo entendáis. Bien. Cristo bautiza al creyente con el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando nacemos de nuevo? Que nos integra, ¿dónde? Al cuerpo de Cristo. Nos integra al cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Decimos amén? Amén. 2. Cuando entramos en el bautismo del Espíritu, el Padre sella al creyente con el Espíritu Santo, con la marca de propiedad y garantía de salvación. Es decir, cuando hemos nacido de nuevos, ¿qué tenemos? ¿Qué ejercemos? ¿Qué somos? Somos salvos. Somos salvos. Que nadie te engañe. Eres salvo cuando has nacido de nuevo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice Efesios 1, 12 y 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Atended. Habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Cómo es primero? Habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados. Este es el orden de salvación. Sigo. ¿Qué acontece cuando tenemos el bautismo del Espíritu? Cuando nacemos de nuevo. Ejercemos algo que no pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué no pasaba? Pues que el Espíritu Santo mora en el creyente. Qué bien. De manera que, dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Siguiente aspecto. Cuando tenemos el bautismo del Espíritu, el Espíritu llena y controla al creyente. De manera que dice Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo produce dentro de nosotros el querer como el hacer para que produzcamos frutos espirituales. Aleluya. De manera que dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y por último, cuando tenemos el bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo capacita al creyente para ejercer su servicio dentro del mundo y dentro de la Iglesia. De Escritura dice 1 Corintios 12, 4, 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos Él mismo. ¿Decimos amén? Amén. Pues esto es el bautismo del Espíritu. ¿Decimos amén? Amén. Bien. Justificación. ¿Qué es la justificación?
Justificación es el acto legal por el cual Dios nos ve como justos por medio del sacrificio de su Hijo. No somos justos, nos ve como justos por medio de su Hijo. ¿Qué es adopción? Adopción es que Dios nos da la potestad de pertenecer a la familia de Dios. Hemos sido justificados, hemos sido adoptados y ahora por tercera consecutiva dice, hemos sido santificados. Y dentro de la santificación hay tres aspectos. Santificación posicional, que es cuando nacemos de nuevo, tenemos una posición en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Santificación progresiva, que es la cual el Espíritu Santo opera dentro de nosotros para que nos apartemos y vivamos dentro de los parámetros que están constituidos dentro de la palabra de Dios. Y por último está la santificación perfecta, que es la que ejerceremos y tendremos cuando tengamos el cuerpo glorificado. Muy bien. Y el último aspecto es glorificación. ¿Y qué es la glorificación? La glorificación es la entrada con cuerpos glorificados en el reino de Dios. ¿Dónde? No habrá pecado, ni tendremos deseos de pecar. Sí, bien. Es decir, por lo tanto, ¿cuál es el plan de Dios para con nosotros? Para no ser más largo. Es elección, llamado, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación y glorificación. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Tenéis alguna pregunta concerniente a esto? Este tema... ¿Lo habéis entendido? Pues yo creo que hasta aquí, hermanos. Muy bien. A la respuesta. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que hasta aquí, Perfecto. ha estado Perfecto. Y si no, pues eso. Vale, pues... ¿Tienes alguna pregunta, hermanos? ¿De verdad? Yo tengo una que va a ser breve. Va a ser breve, que es de la primera pregunta sobre las emociones y los sentimientos. ¿Dónde colocamos el pecado, Cata? ¿Dónde lo relacionamos? ¿Las emociones o tiene otro aspecto en el alma? Dentro, el hombre es un ser tripartito, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Dice lo siguiente. El espíritu Sí. alberga comunión, intuición y conciencia. Son las tres partes que alberga el espíritu. Comunión, intuición y conciencia. Bien, la comunión es la parte donde el espíritu se comunica con nuestro espíritu. ¿No es así? La intuición es la parte que Dios ha depositado en toda persona que nos hace saber que hay un Dios, a lo cual llamamos semilla de la religión, como tantas veces os he explicado. Y la conciencia es la parte que Dios ha dejado en el ser humano que nos capacita para discernir entre el bien y el mal. Eso está dentro del espíritu. Bien. Ahora, el alma es el afecto de los... es el asiento de los afectos, de las emociones y de los sentimientos. Bien, cuando uno peca, ¿cuál es la parte que desea? El alma. El alma. Entonces, ¿cuál es la parte que más afecta al ser humano? Por eso Cristo, y en las Escrituras dice, el alma que pecare, Ciertamente morirá. ¿qué dice? Ciertamente morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y el alma que no es justa y recta delante de mí, ¿entienden? Por lo tanto, nosotros, la parte con la cual luchamos, la parte con la cual guerreamos, la parte con la cual tenemos luchas día tras día, es con el alma. ¿Dónde están los afectos?
¿Dónde están los sentimientos? Por decirlo así. ¿Dónde están las ganas de ver? ¿De dónde surgen? ¿De dónde? Los sentimientos, ¿no? Del alma. Pero es que el espíritu se comunica con nuestra alma y nuestra alma se comunica con nuestro cuerpo. Lo voy a explicar. Tengo un ejemplo que siempre lo he puesto desde el inicio. Bien. Imaginaros que voy a una frutería, ¿no? Y hay aquí un cesto lleno de manzanas. Y ahora, el alma, ¿qué es? La que desea. Bien. Ahora yo he puesto una manzana aquí, ¿verdad? Y ahora he puesto aquí la que desea. Ahora poner el pecado que queráis. ¿Verdad? Os dejo que tenemos libre albedrío, poned lo que queráis. Y ahora, como este que viene desea esa manzana, hace tiempo desea esa manzana, pasa por la frutería, ¿y cuál es la parte de mi cuerpo que la desea? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? ¿Cuál? El alma. El alma. Bien, pero es que el alma la desea. Pero es que ahora el alma da una orden. La voy a coger. Pero ahí actúa la conciencia. Y le dice a la conciencia, no te es lícito cogerlo. Porque lo que vas a hacer es robar. Y la conciencia con el alma se disputa. Por lo tanto, podemos decir que hay espíritu y que hay alma. ¿Y dónde está la mente? ¿En el espíritu? No. ¿Dónde está la mente? En el alma. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la mente está en el alma? Porque la mente quiere defender los actos, pero la conciencia no. Así es, muy bueno. Qué bonito. Porque si la mente fuera la conciencia, justificaríamos nuestros actos. Claro. Pero la conciencia te dice que no, a lo que el alma te está diciendo que sí. ¿Lo entendemos? Muy bien. Bien, entonces, yo deseo esa manzana, que puede ser el pecado que queráis, el más jugoso que queráis, el que más os interese, y ahora llega el alma, la va a coger y te dice la conciencia, el espíritu, no. ¿Por qué? Porque está actuando la comunión, está actuando la intuición y está actuando la conciencia. La comunión que tú tienes con el espíritu, la intuición de que sabes que hay un Dios y la conciencia que Dios te hace diciendo. Y el alma te dice, no, pero es que yo lo deseo. Son mis sentimientos, yo lo anhelo. ¿Y qué pasa? Cuando tú no te sometes, o no quieres someterte a la comunión, a la intuición y a la conciencia, ¿qué pasa? Que actúa la siguiente parte. ¿Cuál es? La luz del pecado. Que actúa el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Es decir, yo puedo desear mucho con mi alma, pero si no tengo cuerpo no puedo ejercer. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este? Cuerpo. Y sobre Cristo, ¿dónde cayeron los pecados? Sobre el alma, sobre el espíritu, sobre el cuerpo. Increíble. Cuando estaba en la cruz, ¿dónde cargó los pecados Cristo? Cuerpo, ¿no? Sobre el Cuerpo, ¿no? sus espaldas. Sobre su cuerpo, Ah, porque su alma era limpia, Sí, su espíritu era limpio. Lo dejó sobre su cuerpo. increíble. ¿Entendido? ¿Lo habéis entendido la idea? Perfectamente. Entonces, ¿qué tenemos que someter? Tenemos que someter nuestra alma. ¿Cómo la sometemos? Por medio del Espíritu. ¿Cómo la sometemos por medio del Espíritu? Por medio de la comunión con el Espíritu, de la intuición que abarca el temor de Dios y de la conciencia, que es el conocimiento que Dios ha depositado sobre nuestros corazones. amén. Qué bonito. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito tema, ¿eh? Pues sí. Bonito tema. ¿Queréis seguir con alguna pregunta? Yo voy a quitar esto ya. Venga, bendiciones para todos. Bastante
por esta no. Ahora sí que tiene una pregunta, Mateo. Tiene una